Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que espero que hayáis podido descansar para luego lo que se nos viene con el fin de semana en general, del motorsport, porque no es solo el discúlpame un segundillo. Ahora. No es solo el tema de la Fórmula 1 en Las Vegas, sino que también estaba viendo sino que también es las carreras en Macao, el Mundial de Rallys en Japón. O sea, hay un fin de semana, creo, bastante intenso y bastante interesante. Muy buenas, bienvenido, Pole, efectivamente. Me sale aquí, además, sobrado. Ha ido a los Max Verstappen. Así que tranquilo que tienes la pole de sobra. No hay mayor complicación en ese aspecto. Ya duerme mi hijito, pues muy buenas, bienvenido desde México, saludos, pues saludos, saludos a México también. Martí regular, esperaba más. Macao es un circuito muy puñetero, también os lo digo. Y como todo urbano iba a decir, pero no todo urbano. Macao es que es muy especial y si te falta un poco de confianza en el coche pierdes mucho tiempo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Macao, repito, es un circuito puñetero. Y de eso seguramente os pueden hablar más. De lo puñetero que es, bueno, los pilotos también, por supuesto. Pero también Charlie Barazal, Sergio Martínez, mis compañeros de GPcast, seguro que os lo pueden decir más concretamente. Por cierto que llevo tiempo sin agradecer los nuevos seguimientos particularmente. Y hombre, me sabe mal no dar los nombres, así que hay dos nuevos seguimientos en el canal, Garal HD y Kula Kumasa. Pues Kula Kumasa y Garal HD, bienvenidos al canal y espero que les guste. ¿Qué más? Antes de empezar con todo el lío este que ha habido en Las Vegas, en el circuito con forma de gorrinillo, sí, recordaros que por favor que sigáis el canal de Charlie Barazal, no sé si lo seguís, pero os lo recomiendo encarecidamente. El canal de Sergio, de Sergio PNZ. ¿Qué más? Motorsport 360, podéis seguir la cuenta en Twitter, es el podcast de Ismael Pérez y básicamente Motorsport 360 es como su propio nombre indica, es decir, es hacer un repaso completo a todo el mundo del motorsport. Si queréis estar al tanto de todas las diferentes, o de muchas de las diferentes categorías, mejor dicho, del motorsport, no dudéis en seguir el podcast de Motorsport 360 y seguirle en Twitter a Ismael Pérez porque os va a resultar bastante útil para estar al día de todo ese batiburrillo de competiciones que muchas veces pues se pierde un poquito, ¿no? Al final, ya sabéis, la F1 muchas veces eclipsa otras competiciones y tampoco es justo. Así que vamos a reivindicar también un poquito otros productos. En definitiva, bueno, pues eso, ya digo, seguir a Charlie Barzal, que además os va a contar historietas de abuelo cebolleta, como dice él, pero que os lo digo en serio, vais a aprender muchísimo de historia también con él. Y ya digo, particularmente a Sergio también os lo recomiendo encarecidamente. Si os gustan las motos, os recomiendo a TR MotoGP, a Luis Zúñiga, que es bastante interesante el canal. Sobre todo cuando tiene las charlas con Manolo Burillo se aprende muchísimo. Y más canales así relacionados con el mundo del motorsport, Adrián Fernández también os lo recomiendo. Él sobre todo está especializado, muy especializado, o al menos así parece. Iba a decir, porque es verdad que no llevo siguiéndole mucho tiempo, pero en competiciones allende los mares, ¿no? Sobre todo en IndyCar, en NASCAR, en ese tipo de competiciones. Y bueno, y ya pues en cuanto a recomendaciones creo que ya he dado más o menos las que tenía en mente. Si se me olvida alguna, si vosotros queréis recomendar algo, también sois libres de ponerlo ahí en el chat y lo compartimos,
Zúñiga pone en su sitio a Márquez y eso me gusta. Sí, a ver, a veces Zúñiga creo que se obceca demasiado con Marc, ¿no? Pero sí, yo creo que también hay que poner en su justa medida, ¿no? Todo es difícil, de todas maneras. De todas maneras, repito, no es racional. Dice, a ver, es verdad que a veces, por eso digo, a veces se obsesiona demasiado con Márquez, pero luego analiza bien las cosas una vez que las hace más frío, ¿sabes? Sí. Yo básicamente ya digo, no estoy a favor de estar de inclinar tanto una balanza, pero bueno, él tendrá sus razones. Yo ahí no voy a entrar a valorar. En fin, en definitiva, bueno, pues voy a pasar ya directamente al tema que nos compete. Sabéis lo que ha ocurrido, ¿no? Estos entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Las Vegas. Ya sabéis que, bueno, ha habido mucha parafernalia, ha habido mucha historia, ¿no? Con todo esto. Hombre, muy buenas, don Ismael. Buenas tardes, tripulación persona feliz. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esa suscripción y por esa, bueno, pues ya son 13 meses, madre mía. Muchísimas gracias, Isma, de verdad, es un placer enorme tener a gente apoyando al canal como tú. Por cierto, que he estado recomendando tu Motorsport 360. Si quieres poner en el chat todas las redes que manejas y demás para Motorsport 360 para que la gente también pues tenga los enlaces y lo pueda, y así se lo ponemos más fácil todavía. Ya digo que no os vais a arrepentir de seguir el podcast de Motorsport 360. Estoy muerto. Tranquilo, que tiene un buen rato que yo me tengo que explayar todavía con todo lo que ha ocurrido esta mañana en Las Vegas. Sis dice la verdad tu vídeo en su canal analizando el aero de las motos a principio de temporada. Bueno, hace no mucho hicimos un vídeo también con José Tesouro sobre la moto que presentó ¿quién fue? Honda, que estaba yo intentando acordarme. Tengo ya tantas cosas en la cabeza que no me acuerdo. Gustavique, muy buenas. Sí, buenas noches básicamente ya, porque ya aunque sea las 8 menos 20 ya estamos prácticamente de noche. Como os digo, el tema del día, sobre todo lo que más ha centrado todo el tema del inicio de este Gran Premio de Las Vegas, que ha sido accidentado, nunca mejor dicho, pues ha sido el tema de la tapa de registro de alcantarilla, una tapa pequeña de esas que se utilizan de las tapas de registro que se utilizan para tapar precisamente las tomas de aire de la alcantarilla, básicamente un tubo con ese diámetro, sirve simplemente para hacer alivio de presión, para que cuando luego baje gente al pocero o quien tenga que bajar a arreglar lo que sea o a limpiar o lo que sea, pues que pueda haber un alivio de presión, que no haya problemas en esa alcantarilla. El tema es que, bueno, os lo resumo muy mucho por si alguno no había enterado bien, pero yo creo que estáis todos enterados seguramente. El tema es que al inicio de los libres 1, al cabo de unos 8 o 9 minutos aproximadamente de sesión, Carlos Sainz con su SF23, bueno, pues a una velocidad superior a 320 km por hora ha tenido un accidente con una tapa de registro. El accidente ha consistido básicamente en que estos coches con efecto suelo generan mucha más succión incluso de la que generaban ya coches anteriores a esta norma, y ha arrancado la tapa ha arrancado lo que es el marco de la tapa de alcantarilla, es decir, lo ha arrancado del asfalto. Y claro, ha roto toda la parte inferior del monoplaza, lo que es la plancha, lo que es el fondo del cockpit, incluso ha llegado a atravesar el fondo del cockpit. Se dice que ha habido daños también en el asiento. Y bueno, ha sido un momento bastante peligroso, muy peligroso.
Así que, bueno, lo mejor de todo lo que ha pasado en ese momento ha sido que Carlos Sainz ha podido salir por su propio pie, que el piloto no ha sufrido heridas de consideración más allá de la sacudida que haya sufrido, que bueno, las fuerzas G seguramente han sido fuertes, pero vamos, en definitiva Sainz hoy creo que ha esquivado una muy gorda. Así que esa es la mejor de las noticias que hemos tenido en los Libre 1 realmente. Al final sabéis que la sesión se ha cancelado y entonces han ido a comprobar, efectivamente han comprobado que la tapa de alcantarilla estaba totalmente arrancada. Y ya, bueno, pues han tenido que arreglar y comprobar el resto de etapas. Ya se han cancelado los Libres 1, en fin, ya ha venido todo el follón, ¿no? Ahora, después hablaré ya de los Libres 2, que ya sabéis que ha sido una jornada un poco caótica. Al final han sido unos Libres 2 más largos, de 90 minutos. Y se han podido ver cosas muy interesantes. Cosas que se esperaban y cosas que quizá no se esperaban tanto. Pero primero quiero hablar de la importancia de lo que ha ocurrido hoy con el coche de Sainz, de la importancia que se le da a la seguridad en estos coches actuales, de hoy día, y creo que es algo que no debemos de dejar al azar, e incluso creo que la FIA, de las cosas que hace bien, hay que decirlo también, y creo que la FIA en este caso hace las cosas bien en cuanto a la exigencia de que estos coches sean, iba a decir auténticos tanques, pero hombre, no llegan a no llegan a esa protección de blindaje, pero sí están prácticamente casi cerca. Y lo que quería hablar un poquito es de cómo la normativa exige a los equipos la protección anti-intrusión, que se llama en un cockpit, porque no solo el cockpit tiene que soportar los impactos sin deformarse, sino que además debe de evitar las intrusiones para proteger las piernas del piloto y para proteger la integridad física general del piloto, es decir, para que no haya ningún objeto o ningún proyectil, ¿no? En este caso un proyectil, porque cuando tú lanzas una tapa de alcantarilla con ese diámetro tan pequeño, eso se convierte en un proyectil que puede destrozar todo lo que encuentra a su paso. En definitiva, lo que pretende la FIA es que ese objeto no se introduzca en el interior del cockpit y que pueda hacer daño al piloto, o en casos peores, bueno, pues que pueda llegar a ocasionar heridas graves que puedan hacer que la cosa se complique bastante, ¿no? En definitiva, aquí tenéis la normativa actual, esta es la de 2023 ya. En cuanto a, podéis buscar los artículos, veis que os los marco aquí, el 12.3, el 12.31, que son anti-intrusión, la protección anti-intrusión, la exigencia de la FIA. Exige que, para lo que os acabo de decir, para proteger al piloto y la célula o sea, lo que es el depósito de combustible y las baterías en caso de impacto, los laterales y las superficies inferiores de la célula de supervivencia deben de cumplir con los siguientes requerimientos. Laminado anti-intrusión. Laminado anti-intrusión, ya os digo, es siempre todos los productos que se utilizan en base de composites de fibra de carbono, o composites de fibra de vidrio, o composites múltiples, ¿no?, que se pueden utilizar. Todos se hacen mediante el proceso de laminado. ¿Qué es el proceso de laminado? El laminado simplemente es un proceso por el cual se extienden las telas. Básicamente son telas. Es como si fuera ahí al sastre y le pidiera ahí un traje, ¿no? Como si tú le pidas a un sastre un traje a medida o algo parecido. El sastre lo que hará es de un rollo sacará tela, cortará la tela que necesite y luego ya hará el patronaje. Bueno, pues la fabricación de las piezas de fibra de carbono mediante el proceso de laminado se hace exactamente igual. Se extiende un rollo de fibra de carbono, se corta esa fibra de carbono, la que se necesita, se le da con los cortes la silueta adecuada, la que requiere la pieza, el tamaño que tenga que tener la pieza, y se coloca diferentes láminas de fibra perdón, diferentes láminas de fibra, procurando que las fibras tengan diferentes direcciones. Esto se hace así para que puedan soportar impactos desde diferentes zonas y con diferentes ángulos de impacto.
Es decir, para asegurarnos de que va a soportar cualquier tipo de impacto con cualquier ángulo de impacto. Es verdad que va a haber ciertas zonas que se quedarán un poco más débiles que otras, pero hay que tratar de minimizar esas debilidades, a reducirlas todo lo que se pueda, ¿no? Al final, como os digo, se coloca una fibra, se coloca un resina, básicamente para adhesivos, para poder pegar todas esas telas. Se van colocando diferentes capas. Y la FIA lo que pide es eso precisamente. Que hay que hacerlo de varios pliegues y además que se deben de añadir al laminado principal, se le deben de añadir refuerzos. Eso es lo que pide la FIA. Básicamente es lo que os he marcado ahí. Las zonas que marca aquí es PL Chassis Site. Básicamente los volúmenes de control que hace la FIA con respecto a los ejes X y Z, ¿no? Así que en definitiva ya os digo, básicamente la FIA no quiere dejar al azar nada. En la fibra de vidrio, cada varias capas se suele poner una capa de Rubin, que es una capa más reforzada entre él. Sí, normalmente se suele, sí, eso sí. De hecho la fibra de vidrio necesita precisamente eso. Dice, creo, en el caso de la fibra de carbono, no. En el caso de la fibra de carbono, precisamente el material de refuerzo es la propia fibra de carbono. Y lo que se hace es que el núcleo de las piezas, por ejemplo, en la sala, el núcleo de las piezas es una espuma de alta densidad, un foam, que hace de cohesión. Y le da al núcleo esa dureza suficiente. Perdón, se me había metido aquí. Anisotropía del material compuesto, efectivamente. Ya los escudos romanos se hacían así, cambiando la dirección de las planchas, para asegurar precisamente, efectivamente, para asegurar precisamente que tenga resistencia, la misma resistencia, o asegurar una resistencia similar en todas direcciones. ¿Qué defines como nada? Hombre, nada, me estoy refiriendo en concreto al cockpit, a lo que es la célula de supervivencia del piloto. No me estoy refiriendo al circuito ni a otras consideraciones. Ahora después ya podemos discutir sobre otras cosas, Alejandro. Por cierto, muy buenas tardes. Lo segundo que os quería explicar, que ya que estamos hablando de la célula de supervivencia, aquí lo veis, el test que se le realiza al suelo de la célula de supervivencia. Todos los tests de resistencia de la FIA consisten en utilizar una plancha, en este caso de 200 milímetros de diámetro, es decir, redonda, la cual se junta, ¿no? O se toca con el fondo del monoplaza y se le aplican 25 kN de fuerza. Esos 25 kN de fuerza se aplica durante el tiempo que la FIA considera oportuno y entonces se mide la deformación que haya podido sufrir la estructura. La estructura no puede sufrir una deformación mayor de 0,5 milímetros. Después de, como veis aquí, después de un minuto. Bueno, el tema es que estos tests no los realiza la FIA en un laboratorio propiamente de la FIA, sino que estos tests se realizan mediante una normativa. Está todo muy bien explicado cómo se debe realizar. Y se realiza, pues por ejemplo, el Imperial College realiza este tipo de test. También lo realizan en otras instituciones. Y todos los resultados se mandan a la FIA. Como eso tiene una trazabilidad con respecto a la normativa que hay que seguir, todo se manda con informes, etcétera, y la FIA lo aprueba o no lo aprueba dependiendo de lo que considere. Generalmente ya os digo que eso se suele aprobar, porque además normalmente tú tratas de pasar el test. En el caso de la célula de supervivencia son esos 25 kN, como he dicho, sobre todo para asegurar de que va a proteger bien lo que es el depósito de combustible y la batería, que estos coches recordad que llevan la batería debajo, una batería que, como os dije en el último directo, su masa ronda entre los 20 y 25 kilos. No es ninguna tontería. Y el Cockpit Floor Test, que realmente es donde el piloto va sentado, donde realmente hasta donde llega casi hasta la quilla, se hace la misma prueba con la misma pieza de 200 milímetros de diámetro, pero en esta ocasión 30 kN son los que se aplican. Para el que no sepa muy bien, 25 kN serían 25.000 newton.
podéis esto, cualquier físico que me escuchara me mandaría al carajo. Pero ya os digo yo que y no os vais a equivocar mucho, para hacer la cuenta rápida, 25.000 newton entre 10, es decir, 2.500 kilos de fuerza es lo que se aplican. El físico llegará y te dirá que no, que es por 9,82, no sé cuánto, o dependiendo de la zona de la Tierra en la que estés, pues mirad, no os compliquéis, dividís por 10 y así os sale más fácil. Dividís por 10 los newtons y salen los kilos de fuerza. Así de simple. Ahí estamos los ingenieros. Y los 30 kilonewton, pues claro, si 25 kilonewton son 2.500 kilos, pues 30 kilonewton, 3.000 kilos de fuerza. Eso es lo que tiene que soportar, pero claro, volvemos a explicar lo mismo. ¿Cómo aplicamos la fuerza? Primero hacemos contacto y luego aplicamos esa fuerza. No es lo mismo hacerlo así que cuando una pieza hace directamente y choca. Estamos hablando de que en un caso estamos probando la resistencia del material y en el otro caso lo que estaríamos haciendo es un test de resiliencia, que es un poco diferente, ¿no? Si alguna vez tenéis curiosidad de cómo se realiza un test de resiliencia, podéis ver un ejemplo en los tests con el péndulo Charpy. Podéis buscar vídeos o podéis buscar fotos del péndulo Charpy. Si no recuerdo mal, creo que... ¿cuántos kilos eran? Si no, ahora mismo no recuerdo, pero eran bastantes kilos lo que pesaba ese péndulo y servía para probar diferentes probetas de material para ver cuánta resiliencia tenía el material, cuánta energía era capaz de absorber en un impacto. Pues en este caso concreto, es un test de resiliencia un poquillo bestia, pero lo que ha hecho Sainz esta mañana con su coche ha sido básicamente eso, a ver cuántos kilos cuánta energía puedo absorber en un impacto semejante. Como os digo, la normativa está pensada para eso. Estos coches son súper resistentes, pero claro, tenemos un problema. La célula de supervivencia está muy pensada para accidentes típicos. ¿Cuáles son esos accidentes típicos? Accidente frontolateral, accidente frontal contra trasera, accidentes contra barreras, incluso que un coche se suba encima de otro, ¿no? Entonces, las piernas del piloto y el propio piloto, todo lo que es sus hombros, el lateral, las piernas del piloto, sí van muy bien protegidas. Ahora después veremos un cockpit en una foto, pero sí van muy bien protegidas. Pero la zona más débil precisamente de un cockpit es la zona inferior. A pesar de que se hagan estos tests, ya os garantizo yo que de la célula de supervivencia a las zonas superiores se le aplican 75 kilonewton, 80 kilonewton, 90 kilonewton, dependiendo del test. Y sin embargo a las zonas inferiores se le aplican 25 y 30, que está muy bien, está genial. Pero de hecho no conozco coche de calle que sea capaz de soportar este tipo de fuerzas. Pero hay que tener en cuenta, y os lo digo, la parte inferior o sea, lo que es el culo del piloto, dicho mal y pronto, está a muy pocos milímetros del suelo. En estático está a los 50 milímetros de altura libre al suelo que tiene que haber, más aproximadamente un mínimo de 3 milímetros de Cylon que hay entre los 10 milímetros de plancha, la famosa plancha esa que es donde se comprueba el desgaste, más los 3 milímetros de Cylon, más otra capa más de laminados de carbono, como he dicho antes, porque hay que poner esos laminados de carbono para asegurar que esa zona está protegida. Y luego ya los milímetros, que son poquitos también, del asiento. El asiento tampoco es excesivamente grueso, porque además el asiento tiene que pesar lo mínimo imprescindible. El asiento rondará los 2 kilos de peso aproximadamente, o incluso menos. Entonces pensar realmente a cuántos milímetros tiene el culo del piloto está del suelo. 50 más 10 son 60, más los 3 del Cylon, más vamos a suponer que otro milímetro y medio más de fibra de carbono, más lo que mida el asiento, pues estamos hablando de que no llegamos a 100 milímetros, pero además ni por asomo. O sea, estamos bastante lejos de esa cifra. Y la que realmente protege al piloto, porque la plancha, ya os digo que es una fibra de vidrio sin más refuerzo ni más nada, porque no está hecha para eso, está hecha para medir desgaste. Realmente la protección del piloto son los pocos milímetros de lo que os he hablado antes. Al fin, los últimos pocos milímetros son los que realmente protegen. Y eso, claro, es un problema. Es verdad que no es normal que una pieza se incruste ahí. De hecho, la FIA
en su normativa, lo que pasa es que no quería ponerlo porque era muy engorroso. En su normativa exige toda la zona de la quilla, toda la zona lateral inferior, no la zona totalmente inferior, el suelo, no propiamente dicho, sino toda la zona lateral inferior y la zona de la quilla, sí exige paneles de Cylon de 6,4 milímetros. Porque ocurrió hace ya muchos años, recuerdo que a Fernando Alonso fue uno de los pilotos afectados y no recuerdo si hubo otro. Hubo una pieza, no me acuerdo de qué monoplaza desprendida, que impactó precisamente en esa zona del cockpit y abrió un agujero. No llegó al asiento del piloto ni llegó a las piernas, no pasó nada, pero se abrió un agujero. Y aquello preocupó muchísimo a la FIA en ese aspecto. Entonces decidieron reforzar con Cylon. Cylon, que por cierto es un material de origen japonés, es un composite que es todavía más resistente que la fibra de carbono. Lo único que ocurre es que es un composite que se degrada más con el tiempo que la propia fibra de carbono. Y el tema es que el Cylon se usa también, no sé si os acordaréis perfectamente del famoso muelle del Brown que se desprendió y que golpeó en la parte superior del ojo de masa, ¿no? Ahora todos los cascos llevan un refuerzo de Cylon, aquí justo en esta zona, en la visera, en la parte de arriba, que precisamente pretende evitar otro impacto semejante, que por cierto, gracias a la divina providencia, pues nos ha vuelto a dar un impacto de esas características. Pero se supone que el Cylon debería de soportarlo. Entonces ya os digo que la normativa actual pues está pensada para ello. Y aquí os quería enseñar un chasis, es verdad que no es un chasis actual, pero el monocasco, pero es la célula de supervivencia propiamente dicha, tampoco es un chasis que esté muy desactualizado, demasiado desactualizado. Y como quería comentar, toda la zona de las piernas del piloto, esto se hace en moldes hembra, tipo hembra que se llaman, y toda la zona de las piernas del piloto va muy bien protegida, van paneles composite con panel de nido de abeja en aluminio y fibra de carbono como refuerzo en las caras exteriores. Esos paneles composite, esos paneles sándwich de fibra de carbono con panel de nido de abeja en aluminio, son los que se colocan en toda esta zona. Luego después lo que se hace es que se le colocan varias capas de laminado por encima de esos paneles, que son los que al final terminan por hacer toda la cohesión, para que todo actúe como es un monocasco, es decir, todo actúa como una sola pieza. El motor sustenta toda la parte trasera, entonces efectivamente además eso se lleva haciendo pues desde que Colin Chapman y Lotus decidieron hacerlo en el 49, en el Lotus 49 si no recuerdo mal, que fue si no fue el primer Fórmula 1, fue de los primeros que llevó, creo que recordad que fue el primer Fórmula 1 que llevó el motor como parte portante. El famoso Cosworth DFV era estructural, era un motor que se usaba como parte estructural para sujetar toda la transmisión y suspensiones traseras, etcétera. En los Fórmula 1 modernos, el motor es el que se encarga de sujetar transmisión, las suspensiones traseras y el ala trasera, porque lo que hace el motor es sujetar toda la estructura de deformación, la transmisión sujeta toda la estructura de deformación trasera. Y a su vez el ala trasera se ancla ahí a esa zona. Entonces el motor, propiamente dicho, es el que se encarga de sujetar todo ese entramado. Muy buenas, Bea, bienvenida. El tema, como os digo, es ese. Este es el chasis. Y claro, se preocupan o se han preocupado durante todo este tiempo de proteger muy mucho, sobre todo, ya digo, las piernas del piloto, porque es verdad que quizás es lo que más golpes se pueda llevar, ¿no? Lo más peligroso. Entonces debe ser difícil controlar la rigidez. Es difícil y no. O sea, al final en un motor, como lo que te interesa realmente en un bloque motor es que sea muy rígido, no te preocupa tanto en sí el hecho de que... Lo único que te preocupa es el peso, ¿no? Que no sea muy inferior. Hubo un caso muy curioso en los años 90 con el motor Yamaha que impulsaba al Arrow. Aquel motor era un motor realmente un poco endeble para poder funcionar solo exclusivamente como parte estructural. Y entonces al ingeniero de diseño, al director de diseño, se le ocurrió utilizar un sistema con una
sacar del propio chasis del vehículo, del monocasco, una viga tipo cantilever, que se llama. Básicamente es una pequeña viga empotrada que lo que hace es las veces de estructura para que el motor se apoyara en ese cantilever y no tuviera problemas luego de rigidez. Le otorgaría algo más de rigidez. Eso les dio un poquito de problemas en aquel Arrow, aunque luego el coche funcionaba muy bien, pero la fiabilidad del motor Yamaha no era tan buena y al final la cosa terminó mal. El tema, como os digo, es ese. Al final, todo es lo que estáis viendo, es lo que realmente se protege un montón. Los laterales del piloto, porque es verdad que ha habido accidentes bastante serios en Fórmula 1 en donde los laterales del piloto no estaban tan bien protegidos y todo eso se ha ido corrigiendo al paso de los años. Pero es cierto que en la parte inferior del monoplaza, quizás es donde tienen los menores espesores del monocasco, porque es una zona que está tan sumamente cerca del suelo que se considera que es casi imposible que algo vaya a introducirse, y en el caso de que se introdujera de fuera hacia adentro perdería tanta energía mientras se introduce que ya no sería capaz de agujerear la parte inferior, ¿no? Salvo lo que ha ocurrido hoy y lo que ha ocurrido en otros grandes premios con tapas de alcantarilla, tapas de arqueta. En el año 2005 en China, Montoya se llevó una tapa de arqueta, además, en 2005 o 2004, ya no recuerdo bien, que le hizo un buen destrozo al coche. Y claro, el tema también es verdad que esas tapas de arqueta, las tapas de alcantarilla que se han visto en otras ocasiones, eran más grandes, tenían un diámetro mayor. Al tener un diámetro mayor, ya sabéis, cuanto menor es la superficie de contacto, a igualdad de fuerza se puede aplicar mayor presión. Si la superficie es mucho más amplia, pues necesitamos más fuerza para aplicar la misma presión. Pues lo mismo que sabéis que una chincheta es muy fácil de clavar porque por su punta, pero si tú intentas hacerlo al revés no hay manera de clavar una chincheta en una pared, ¿no? Es totalmente absurdo e ilógico. Pues aquí ocurre exactamente igual. Si tú tienes una tapa de alcantarilla, que es como las que conocemos la mayoría de la gente, no va a hacer el mismo impacto, o sea, la fuerza, la energía que va a transmitir va a ser mucho menor que esta tapita de alcantarilla de fundición de hierro que realmente era bastante más pequeña, pero que puede hacer mucho más daño, porque toda esa energía se está concentrando en una superficie muchísimo menor. Entonces la fuerza es muchísimo más alta. Así que hay que estar muy pendiente también de eso. Creo que ahí la FIA ha pecado un poquito de exceso de confianza. Si refuerzan esa parte nos vamos a quedar sin reducción de peso para 2026. Vamos a ver cómo se hace, porque también es verdad que se pueden hacer otras actuaciones y no hace falta elevar mucho el peso del monoplaza. De hecho, para eso se utilizan materiales compuestos, para no elevar ese peso. En el caso de, como os he dicho antes, el piloto va muy bajo en el coche. Aquí veis una representación. No es del todo fidedigna. Ahí hay demasiado espesor y ya os aseguro yo que ese espesor no es tanto. Pero más o menos para que os hagáis una idea de la posición del piloto. La parte más baja, pues como ya sabéis, el culo. Y la parte baja de la espalda. Luego tienes otro problema con estas sacudidas verticales, ¿no? Que el piloto está en una postura, veis, muy, muy baja, excesivamente baja. Y eso hace que cualquier impacto en la zona inferior, las lumbares, lo que son las vértebras lumbares, y pues corran un poquito de peligro. Es verdad que el piloto va muy bien atado, que el asiento mantiene la espalda en una posición bastante rígida. El piloto no tiene por no decir prácticamente no tiene libertad de movimiento. La tiene con las manos y los brazos, pero realmente lo que es la espalda y se supone que el cinturón de 6 puntos de anclaje lo tiene bastante bien sujeto, y es difícil dentro de un asiento hecho a medida que el piloto tenga esa libertad de movimiento que tú puedes tener en tu asiento de tu coche. Pero sí, esta imagen os la quería poner de aquí, además de un Kimi todavía joven y con ganas de ganar. Pues eso precisamente, para que veáis, es que van realmente muy bajos. Otro problema de ir tan bajo y con el halo delante, estos coches además son bastante más grandes que ese McLaren, es que el piloto tiene visión a muy larga distancia, pero la visión más cercana es nula totalmente. El piloto ve las dos ruedas delanteras, no sabe dónde termina el morro. En fin, es bastante complicado pilotar un Fórmula 1 de hoy día.
Siempre ha sido complicado pilotar en Fórmula 1 y ahora pues tiene sus dificultades con respecto a otra época. Hay... Luego a ver si algún día le cogeré prestado a José Tellaeche un grafismo que tenía de los diferentes monoplazas a lo largo del tiempo y las posiciones de los pilotos. Cómo los pilotos han ido desde una posición más alta, han ido bajando hasta una posición ya que está súper retrasada. Veis que está por detrás del eje delantero. Esto se hizo para proteger las piernas del piloto precisamente. Y una posición en la que el piloto está muy bajo, realmente bajo. En esa foto ya era... Ahí éramos todos más jóvenes y más... Todavía éramos más inocentes y más jóvenes. Y por último, pues quería enseñar el asiento. Aquí se ve de lateral para que veáis, es la misma postura. Básicamente el culo del piloto iría situado pues en lo que está tocando en el asfalto. El asiento está también fabricado en fibra de carbono para reducir el peso al máximo. El asiento está hecho con laminado de fibra de carbono, bastantes capas, con refuerzo para precisamente en caso de accidente digamos que la última línea de seguridad que garantiza que la espalda del piloto esté en su sitio es el asiento. Si el asiento se rompe ya no hay nada que impida que haya daños, ¿no? para el piloto. Si una vez que el asiento ya ha cedido, si desgraciadamente hay otro impacto, ya el asiento no va a poder proteger. Pero quiero que penséis, cuando tú fabricas un asiento con este tipo de material, con un material que ya os garantizo que tiene una resistencia al impacto enorme y que está fabricado ex profeso para ello, cuando un asiento de estos partes, porque la energía liberada en el impacto ha sido realmente brutal. O sea, estamos hablando de que hay muchísima energía liberada por el camino, que esa energía no ha llegado y absorbida, ¿no? Que esa energía no ha llegado al piloto íntegramente. Hay parte que sí llega, pero hay una enorme parte que no llega, que es como deben de actuar estos sistemas. Estos sistemas de seguridad pasiva tienen que actuar de esa manera. Absorbiendo toda la energía de impacto posible para que el piloto no sufra las consecuencias de ese impacto. En la exposición de F1 de Madrid había una representación con maniquíes, sí, de la exposición a lo largo del tiempo también. Pues es muy interesante, muy seguramente observasteis, es súper interesante ver cómo la visión del piloto ha ido bajando cada vez más y retrasándose, porque no es ya solo que bajes al piloto a nivel del suelo, sino que además lo ha ido retrasando del eje delantero. Entonces digamos que su capacidad de visión cercana se ha ido reduciendo muchísimo. Así que al final... Sí, el sobreviraje, el subviraje, cualquier cosa que le pase al coche, claro, tú básicamente vas pegado al chasis del vehículo en el culo. Entonces por eso se dice que los pilotos lo sienten todo por el culo, efectivamente. Y por último os quería enseñar, bueno, pues la nota de prensa de la FIA hoy, la famosa tapeta ¿no? Ahí la estáis viendo, la tapita que estaban mirando los Marshalls. Y el tema de la succión en un vehículo de estas características es mucho mayor que la succión que había en un vehículo con un fondo plano, como había anteriormente a la normativa de 2022. El tema es que estos coches, ahí os enseño el gráfico que ha enseñado la FIA, habla de alrededor de unos 110 kilos solo exclusivamente con el alerón delantero. Sí es verdad que con esta configuración que llevan para este Gran Premio, que es una configuración de baja carga, las alas generan algo menos de succión, pero el suelo sigue generando una succión muy fuerte. Estamos hablando de más de 200 kilos de fuerza que genera en la zona de los venturi delanteros. Esto hace que cualquier pieza, y cuanto más pequeña sea, peor, se convierta en un potencial proyectil. Y lo peor ya no es solo que te golpee a tu vehículo, sino que salga despedida hacia atrás, cosa que gracias a la providencia pues no ha sido así. Y bueno, Ocon es verdad que ha tenido también problemas con la pieza, básicamente se la ha comido, pero no ha sido tan grave porque ha sido un poco de lateral, ¿no? Pero ya digo, la mala suerte de Sainz ha sido esa, que ya el ala delantera seguramente ha levantado esa pieza
y los Venturi han terminado de succionar ya totalmente esa pieza y provocar un accidente que ha sido realmente muy muy grave. Que vuelvo a repetir que aquí la suerte ha sido que el piloto ha salido por su propio pie, ha salido entre comillas indemne. Me imagino que, hombre, algún moratón, alguna contusión tendrá, pero nada grave ni nada que de lo que lamentarse. Luego el piloto además ha estado en los segundos libres, o sea que no, en ese sentido no ha ido a mayores, pero hay que tener en cuenta que estos coches con efecto suelo, ya los coches con el fondo plano ya generaban bastante zona de baja presión, muy baja presión en la parte inferior del coche, y eso hacía que las tapas de alcantarilla se levanten. Sobre todo por efecto de la velocidad, ¿no? Por ese efecto Venturi que se produce por esa aceleración del flujo aerodinámico. Pero es que estos coches son terriblemente peores en ese sentido, ¿no? De poder arrancar del suelo cosas, porque precisamente usan el efecto suelo para ello. Entonces, en los coches con fondo plano, lo que ocurría es que se trataba de sacar todo el aire fuera del fondo. Todo el aire que fuera posible se sacaba de ese fondo. Entonces se reducía mucho la presión. Al final se producía un pequeño efecto Venturi, que era lo que producía esa absorción, ¿no? En estos coches no, en estos coches lo que se trata es de alimentarlos con todo el aire posible. Cuanto más caudal de aire haya, mejor. Y que se estrangule todo el aire posible en esos Venturi. Entonces estamos hablando de un efecto mucho más fuerte. Eso iba a decir, por lo poco que he visto del impacto parecía que el alerón delantero ha tenido bastante... Sí, totalmente. El ala delantera ya de por sí ha ejercido muchísima fuerza. Además las alas delanteras y las alas traseras también. Ya os digo que lo más importante siempre es el extra 2 del perfil, o lo que es lo mismo, la cara inferior en este caso de los alerones. Es lo que siempre los equipos tienen en cuenta en el diseño para optimizar al máximo posible para que generen la mayor presión negativa posible para poder generar carga aerodinámica. Si la parte inferior no funciona, el ala no funciona. Por mucha incidencia que le des, por muchas historias que hagas, si el extra 2 no acelera el flujo como debe, el intra 2 no va a generar carga de manera eficaz ni eficiente. Vaya. Entonces ya os digo que básicamente pues eso. Que Sainz, sinceramente, de las vidas que tenga, si tiene más vidas o tiene vidas como un gato, al menos hoy ha gastado una. Así que esperemos que no volvamos a ver un incidente tan peligroso como este en todo el fin de semana, que creo que ya no se va a ver. Y disfrutemos de un gran premio que a priori se presentaba un poco más chusco y tal, pero que yo creo que puede dar un poco de juego. Así que esperemos que no tengamos más problemas de este tipo, que ha dado un poquito, a mí personalmente me ha dado un poquito de respeto a observar lo que ha pasado, y sobre todo cuando ya veía imágenes con todas esas chispas, un montón de chispas saltando, etcétera, ya sabías que el impacto había sido muy fuerte, seguro, y eso no le gusta a nadie. Y sí, contestando a lo que decíais antes, efectivamente la carga aerodinámica depende del cuadrado de la velocidad, lo mismo que la resistencia aerodinámica. En el caso del efecto suelo, la resistencia aerodinámica no se puede calcular así, es bastante menor. Hay también algo de resistencia aerodinámica, hay un aumento, pero no es significativo. Y en el tema de la carga aerodinámica, efectivamente depende del cuadrado de la velocidad. Así que en el tema de la velocidad, pues efectivamente tiene mucha relevancia el hecho de pasar despacio o pasar deprisa. Así que hoy precisamente he estado midiendo el perfil. Muy bien, así me gusta, que vengáis preparados para los directos, para que luego no os pille el toro. Eso está genial. Pues como digo, pues eso, que en definitiva los cockpits están muy bien preparados, los coches están muy bien preparados a nivel de seguridad, que todo lo que se invierta en seguridad es dinero muy bien invertido, que hay que seguir mejorando la seguridad de los pilotos, pero que y en esto Alejandro sé que iba por ahí los tiros con la FIA, hay que poner mucho más énfasis en la seguridad en los circuitos,
y tratar de no dejar nada al azar. Los accidentes ocurren, y de ellos se aprende. Pero claro, lo de la tapa de alcantarilla es recurrente. Estamos hablando de sucesos que llevan sucediendo, valga la redundancia, pues desde hace muchos años. Que con los coches del grupo C, que usaban también el efecto suelo, también ha habido problemas de este tipo en circuitos urbanos. Que todo esto es recurrente, ¿no? Y que, claro, que volver a caer en errores recurrentes de este tipo, pues, hombre, queda un poquito feo. Entonces, lo único que podemos pedir a la FIA es que ponga más énfasis en la seguridad, que el nivel 1 no se le debe de dar a cualquiera, o no se debería de dar a cualquiera. Quizás las fuerzas centrífugas con el aumento de peso de estos... No, pero la aerodinámica no depende de la masa del vehículo. Es decir, en este caso concreto, la fuerza de succión que ejerce un monoplaza no depende de la masa del vehículo. Depende de la carga aerodinámica que es capaz de poner ese vehículo. En este caso, de la carga negativa que pone en la parte inferior del suelo. Si estos coches pesaran 500 kilos menos, hubiera pasado exactamente igual. El accidente hubiera sido exactamente el mismo. Y si estos coches pesaran 500 kilos más, también hubiera sido exactamente el mismo. Hombre, exactamente a lo mejor no, porque si pesa 500 kilos menos puedes poner el motor, impulsa con más brío y el coche a lo mejor incluso va más rápido. A lo mejor el accidente podría haber sido incluso peor. Y si el coche pesa 500 kilos más, el motor no va a poder acelerar con la misma fuerza y a lo mejor a ese punto no llega exactamente a esa velocidad, sino que llega un poquito más despacio. Pero igualmente hubiera llegado muy rápido y también hubiéramos tenido el mismo golpe. Quiero deciros que ya os digo que la masa no... Es una de las cosas maravillosas de la aerodinámica. Cuando tú utilizas carga aerodinámica para aumentar el agarre de un vehículo, para aumentar, mejor dicho, la velocidad de paso por curva, una de las cosas maravillosas que te permite la aerodinámica es que no aumentas la inercia del vehículo. El vehículo sigue teniendo exactamente la misma inercia. Aquí lo que ha cambiado es que hay una fuerza que hace que, junto con la fuerza centrípeta y junto con... que en este caso concretamente es culpa de la adherencia del neumático, lo que hace esta fuerza es empujar los neumáticos contra el suelo, aumentar esa fuerza centrípeta y por lo tanto hacer que el vehículo sea capaz de girar mucho más rápido en la curva de lo que podía girar antes sin usar esa carga aerodinámica. Entonces ya te digo que en este caso concreto, no es... la inercia aquí no tiene absolutamente nada que ver. El tema de la masa afecta a otras, o sea, en otras consideraciones. Por ejemplo, el tema de la masa sí puede afectar a la hora de controlar un coche, a la hora de la frenada, a la hora del mismo impacto contra una barrera. No es lo mismo en la misma barrera, no es lo mismo parar un vehículo que pesa 700 kilos o 600 kilos a un vehículo que pesa 800 kilos. Hay 200 kilos de diferencia, de 6 a 8. Ahí la barrera va a recibir mayor energía de impacto. Pero la aerodinámica no. La aerodinámica nunca se ve afectada gracias a, ya digo, es una de las cosas de la magia aerodinámica, ¿no? Que la inercia no aparece por ningún lado. Se ha repetido el no revisar. Sí, la FIA y la FON se han ocupado de todo y habilitado. Sí, Alejandro, pero ya digo, aquí ha sido vamos a decir, pues un error de la FIA, un error de no comprobarlo, de creer que estaba hecho y no estaba hecho. Una pregunta, Jero, ¿la mayor batalla de estos monoplazas suponen la mayor superficie de carga respecto a 2021? Por lo tanto tendrá una mayor fuerza centrípeta. Al revés, si no recuerdo mal. Creo que ahora la batalla está limitada a 3.600 milímetros. En 2021 no recuerdo si estaba limitada o no. Entonces, en ese aspecto, estos coches, con respecto a 2021 tenían una mayor capacidad de lidiar con los diferentes volúmenes de aire, sobre todo en la zona superior del vehículo. Y sobre todo para el aire agua arriba enviarlo a donde a ellos les importaba.
Ahora estos coches con una batalla limitada a 3600 milímetros tienen más que superficie suficiente para lidiar con todo eso, pero no es lo mismo que antes. Y los de 2021 realmente en curva rápida eran coches que a priori iban mejor por la carga aerodinámica que eran capaces de generar, la carga bruta, pero estos coches son más eficientes. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces al final se compensa una cosa con la otra. Y aparte que los neumáticos han cambiado, la llanta de 18 pulgadas, los neumáticos son más grandes, todo eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de los cálculos. Realmente no te sabría decir cuál es capaz de generar mayor fuerza centrípeta. Habría que tener los cálculos en la mano y poder hacerlo. Pero yo pienso que deben de estar similares. Ahora mismo en este año 2023, ya con la evolución que han tenido y el mejor conocimiento de los equipos del fondo del fondo curvado y del efecto suelo, yo creo que debe de andar la cosa similar al año 2021. Los monoplazas del año 2021, si por agarrar el aire te refieres a que también generaban más resistencia aerodinámica, por supuesto que sí. Los monoplazas de 2021 eran coches más, como los ingleses denominan, más draggy. Lo que pasa que eran coches también que eran capaces de poner mucha carga bruta en curva rápida y compensaban un poco, ¿no? Ese paso por curva con luego la velocidad punta un poco más restringida. Estos coches, en cambio, son diferentes. No voy a decir ni mejor ni peor, simplemente diferentes. Son coches que se hicieron a priori para que pudieran seguirse más de cerca sin perder tanta carga, porque es el suelo el que realmente tiene la potestad de poder generar la mayor parte de la carga del coche. Pero bueno, los ingenieros al final se la apañan para buscar esas lagunas del reglamento y empezar a ensuciar el aire. Ya sabéis que eso está a la orden del día. En fin, y os quería enseñar ahora del amigo de la gente de aquí de Twitter, del amigo Fórmula Data Analysis, cuenta que siempre recomiendo y que no voy ahora a no recomendar, las diferentes configuraciones de ala trasera para este gran premio. Veis que Red Bull, al contrario que otros, no lleva una configuración de ala trasera tan descargada como por ejemplo Ferrari o McLaren. Y esto es así porque Red Bull es un coche tan sumamente eficiente, porque realmente el Red Bull sí consigue generar más carga aún que el resto con el suelo. Y por lo tanto, cuando digo más carga con el suelo, no me refiero a que el suelo ponga kilos de fuerza, sino que el suelo es capaz de generar mayor succión, mayor presión negativa, y entonces Red Bull no necesita tener unas alas al uso como tienen otros. En este caso Red Bull sí ha preferido utilizar una configuración un poco más de carga, un pelín más alta, tipo Spa o tipo Bakú, podríamos decir, frente a la competencia, por un motivo creo yo que van los tiros, y es que están pensando en el tiempo, o sea, en carrera, básicamente. Va a ser un circuito en el que el graining va a tener protagonismo, aunque es verdad que me imagino que conforme se vaya limpiando la pista a lo largo de las sesiones, ese graining no va a ser tan descarado como ha sido en esta sesión de Libre 2, pero en el caso de Red Bull concretamente ellos cuentan con eso. Entonces el Red Bull es un coche que trata bien los neumáticos, y en una pista donde está bastante fría al Red Bull le puede costar un poquito al principio en esas primeras vueltas, y entonces por eso no quieren jugársela y se ponen un ala con un poquito más de carga. Como Red Bull tiene un DRS, un flap DRS bastante grande, lo veis comparado con otros flap DRS, tiene una cuerda bastante larga. Entonces ellos compensan en parte ese poquito más de resistencia aerodinámica que te puede generar una ala así, aunque esté optimizada con esa forma de cuchara, con un DRS más potente. Entonces, bueno, si tienes que adelantar, pues lo haces de manera más... pues muchísimas gracias por ese seguimiento, John Tiger. Supongo que a ver si lo pronuncio bien. John Tiger, bienvenido al canal. Espero que te guste y nada, encantado de que aumente la familia del canal. Red Bull no necesita un sujetador push-up. Esa es buena, Isma. El tema, como digo, es ese. Aston Martin también ha preferido usar una configuración con algo menos, bastante descargada con respecto a lo que utilizan en otros grandes premios, pero no tan descargada como otros. Y no le ha ido mal tampoco hoy en ese aspecto.
Mercedes, como veis, utiliza su configuración de más baja carga. McLaren utiliza un ala bastante fina, casi tipo Monza, diría. Yo creo que McLaren ahí ha cometido un pequeño error. Quizá mañana le veamos con una configuración diferente y ahí sí den un poquito más de rendimiento. Ferrari, que iba a ser un circuito, yo esperaba que fuera un circuito favorable a ellos y efectivamente no, por lo menos a tenor de lo que se ha visto en Libres 2, no me han decepcionado en ese aspecto. Y veis, bueno, luego ya los diferentes equipos, Alfa Romeo, Haas, este equipo creo que es Alpine, o no es Alpine, ya no lo sé. Porque como ahora llevan también la Alfa Tauri, ¿no? Es la Haas y supongo que será, a lo mejor es Alfa Romeo, sí, y me he confundido yo. El tema, como os digo, es Alfa Romeo, sí, gracias. El tema, como os digo, es que las configuraciones de ala, bueno, pues diferentes configuraciones de ala, diferentes pero similares. Aunque parezcan las cucharas más grandes y demás, pero las alas están tienen un ángulo de ataque bastante bajo en general. Entonces, aquí lo que se busca es la velocidad punta y en ello están, vamos. La siguiente imagen os quería enseñar que Ferrari está probando también dos configuraciones diferentes de baja carga. Una de muy baja carga, que es la que está probando Leclerc, es la que está usando Leclerc, de la de Monza, y en Las Vegas que está usando Carlos Sainz, una un pelín más cargada, que a tenor de lo visto a Leclerc le ha ido bien la configuración de Monza, así que en principio yo creo que al final usarán la misma configuración, me imagino que los dos, porque tendrán que optimizar la velocidad punta. Pero bueno, el Ferrari en este aspecto yo esperaba que estuvieran fuertes aquí. Lástima de lo de Sainz y lástima de que tenga que penalizar por ese cambio de batería las 10 posiciones en la parrilla de salida. El tema de los mejores tiempos por sector, ¿no? Como veis, Ferrari copa el sector 1. Veis que Leclerc además es netamente más rápido que Sainz. Hay casi una décima de diferencia. Fernando le sigue, bueno, clavado los tiempos con Sainz y sigue a una décima en ese primer sector. Por eso digo que a Aston Martin no le ha ido mal el uso de ese ala tipo Baku, que no es tampoco ala tipo Monza. Pérez y Verstappen, ya veis, están ahí cerca. Me gustaría pensar, me encantaría pensar, mejor dicho, que Red Bull efectivamente no está tan fuerte aquí. Pero ya sabemos lo que pasa con Red Bull. Luego llega el sábado y sobre todo la hora de la verdad, que es la clasificación, y ponen el motor y la unidad de potencia Honda a funcionar y se acabó la competencia. Stroll ha estado bastante bien en este primer sector, pero es verdad que Alonso y Stroll llevan una configuración de ala un pelín diferente. Alonso ha preferido usar una configuración menos cargada y Stroll un poquito más cargada. Entonces ahí también vais a notar la diferencia. Con respecto a McLaren, pues sorprende que Norris esté en el primer sector más lejos, pero es verdad que McLaren ha sufrido mucho de drag, sobre todo Norris, y tendrán que mirarlo a ver cómo lo compensan. En el caso de los Haas, en el primer sector diferentes, cuando veáis estas diferencias entre dos pilotos, que hay una diferencia sustancial, básicamente es configuración de ala. Puede ser en un sector como el primero, puede estar influenciado por esa configuración de ala. Los Mercedes, como veis, también han estado. Además, los Mercedes le ha generado mucho graining en la sesión. Y la verdad es que seguramente tendrán que corregirlo con reglajes. Luego ya veis que al final están Albon, Sargent. ¿Por qué están Albon y Sargent tan lejos y los Alpine? Bueno, tracción. Básicamente la tracción entre las curvas 1, 2 y la salida de la 3 pierden mucho tiempo. Luego lo recuperan por velocidad punta, pero claro, has perdido tiempo ya en esas primeras curvas. Aquí lo interesante es poner la suficiente energía en el neumático en esas primeras curvas y que tu coche sea rápido. Y una vez que ya estás lanzado en esta recta primera del primer sector, alcanzas mucha más velocidad. El sector 2. Por cierto, las diferencias en el sector 1 entre el más rápido y el más lento, 2 segundos. Las diferencias en el sector... 2 segundos he dicho yo, no. Las tenéis aquí, 27.16 a 28.41. Aproximadamente un segundo y pico, ¿no? Un segundo con 3 le ha metido Leclerc a Sargent. Bastante, ya en un sector. Es verdad que este circuito es largo.
Aquí lo que se podría considerar como poco significativo es que un piloto, hasta que no llegue la clasificación, ¿no? Que un piloto le saque a otro en una vuelta completa en el entorno de las 4 décimas, 3 décimas. Estaremos hablando de una diferencia real en un circuito más convencional de aproximadamente una décima escasa. Que te saquen 3-4 décimas tampoco es ningún drama. Aquí el drama es que te saquen por encima del medio segundo y sobre todo 7-8 décimas. A partir de ahí ya sí se puede convertir en un drama. En el sector 2, otra vez Leclerc. Bueno, Leclerc es que fulmina aquí a la competencia. Es impresionante cómo ha ido Leclerc. También es verdad que la forma de conducir de los pilotos puede marcar diferencias. También donde hace el deployment de energía. Puede hacer un sector muy bueno y luego tener un sector malo. Este circuito, como tiene esas largas rectas, hay que tenerlo muy presente también, ojo. Hulk se está comiendo a Magnussen por las patas. A la Timo Barco. A lo largo de la temporada, Alonso siempre, que sepamos, ha ido más descargado que Stroll. En los circuitos donde ha sido necesario, en otros se han llevado la misma configuración. Creo que Sainz tiene posibilidad de llegar al podio aún con la sanción. Hombre, aquí a priori se debería de poder adelantar. Otra cosa es el tema, repito, el tema del graining. Ahora hablaremos un poquito. En el segundo sector, como os digo, Leclerc ha vapuleado, le ha metido un buen churro a la competencia. Vemos que Verstappen recupera tiempo con respecto a Pérez en el segundo sector y fijaos dónde se mete Hülkenberg en el segundo sector. Luego, ese primer sector de Hülkenberg puede estar condicionado porque el coche no tenga una buena tracción en la salida de la 1 y aparte por la configuración aerodinámica. Magnussen aquí pierde ya con Hülkenberg un poquito. Vemos que Fernando también pierde con Stroll. No es una... Aquí se pierde muy poco, es poco significativo, pero es verdad que Stroll termina por delante de Fernando en este segundo sector. Y vemos que de nuevo Sargent es el farolillo rojo. Los McLaren, que son coches que generan mucha carga, sin embargo el equilibrio del coche hoy era malo. Cuando tienes un coche que genera mucha carga pero genera mucha resistencia aerodinámica, es difícil en un circuito de este tipo encontrar un equilibrio bueno. Al final el coche no trabaja bien, ni en las zonas viradas ni en las zonas donde hay que alcanzar velocidad punta. Y eso es un problema. Al final tienes que solucionarlo con pues cambiando reglajes, etcétera, ¿no? Y luego vemos que en el tercer sector Fernando se pone primero. Bottas, que está ahí sorprendentemente. Veis que Bottas en el segundo sector tampoco lo hace nada mal, ¿eh? Y en el primer sector Bottas está bastante fuerte. En el tercer sector Bottas es impresionante. De todas maneras os digo, aquí estamos hablando de los mejores sectores, es decir, con el coche descargado. Lo de Alfa Romeo y Bottas habrá que verlo en carrera. Y el domingo seguramente estas referencias no van a ser las mismas. El trato de los neumáticos o que le van a dar a los neumáticos no va a ser el mismo. Y esta pista va a ser muy delicada en ese aspecto. Veis que los Mercedes, sin embargo, primer y segundo sector no están muy allá, pero el tercer sector le salía muy bien. Eso significa que también tienen un coche que ahora mismo la puesta a punto está mal. Y hay que buscar un equilibrio en ese coche. Los Ferrari veis que pierden un poco, pero tampoco es un dramón, ¿no? No estamos hablando de ninguna... Es una pérdida bastante significativa, pero como el primer y segundo sector lo hacen maravilloso, no tiene ese problema. Y bueno, Sargent, que ya no es el farolillo rojo, ya es Ricciardo. En definitiva, bueno, esto es simplemente un poco como una visión general. Tampoco hay que tomarlo como lo que va a ser realmente el Gran Premio. No hay que ni lanzar las campanas al vuelo ni tampoco estar pesimista. Las cosas, todo tiene su porqué y su motivo, ¿no? Ojito lo que hablamos en la última retransmisión de Charlie, que Alonso en circuito... bueno, sí, Alonso siempre encuentra algo, ¿no? Ya sabemos que es norma esta temporada que el rendimiento del coche no sea uniforme, excepto. Bueno, que no sea uniforme con respecto entre circuitos es una cosa, pero que si hay sectores muy muy distintos, realmente excesivamente distintos, lo entiendes. Pero es que este no es el caso de Las Vegas. Las Vegas en los tres sectores, yo diría que el sector 2 y el 3 se parecen bastante. El sector 1 sí es quizá un pelín diferente, pero tampoco hay unas diferencias tan enormes entre sectores como para que haya diferencias en tiempo tan palpables. Por eso digo lo de que seguramente mañana Mercedes y McLaren cambien la configuración de sus coches y vayan hacia arriba. O no,
Ya lo veremos. A lo mejor efectivamente tienen un problema serio con estas temperaturas y no son capaces de desarrollar, de encontrar, ¿no?, las soluciones para que el coche sea competitivo. Lo que os decía, la descarga alfa va súper descargado. Bota el último sector, claro, flat out, como dicen, va que se las pela. 352 km por hora, impresionante. Y 350 el Williams. Albon ha estado también, por momentos se le ha visto bastante bien. Lo que pasa que es verdad que son coches que generan mucho graining o han generado mucho graining. Veremos a ver luego el trato al neumático. Red Bull 347. Fijaos que hay una diferencia palpable entre Alfa y Williams. Pero ya os digo, Red Bull yo creo que ha corrido con los motores muy bajados de potencia. Mañana cuando pongan todo ya veremos a ver lo que pasa. Alpine, ¿veis? 346. El Alpine compensa un poco esa falta de... Porque el Alpine es un coche bastante eficiente y en estos circuitos no se le suelen dar mal los sectores donde se necesita eficiencia. Pero el Alpine luego tiene el problema de la recuperación de energía, que sigue siendo un pelín escasa con respecto a la competencia, aunque ya bastante corregido, y el problema de las zonas donde se necesita una tracción fuerte. El Alpine o elige cuidar neumático o elige tener tracción fuerte, pero las dos cosas juntas no han calado este año. Entonces, si eligen cuidar neumático van a perder un poco de prestaciones, pero luego en carrera lo van a agradecer. Si eligen tener tracción más fuerte, luego en carrera pues puedes sufrir un poco más. Ya depende de cómo veas si te van a poder adelantar o no te van a poder adelantar. En este circuito, ojo, que hay rectas muy largas. A ver cómo se hace el deployment de energía. Aquí van a llegar un poco al límite con el RS. Y es posible que sufra más de un equipo en más de dos. Veis que Aston Martin está bastante bajo por esa configuración de carga aerodinámica, pero no demasiado. La resistencia aerodinámica no es tanto problema. Y el que sí, a pesar del ala fina que llevan, McLaren tiene un problema de alta resistencia aerodinámica. No es normal. McLaren no digo que hubiera estado en las partes de arriba, pero sí tendría que haber estado al menos con Aston Martin y Mercedes como poco. También sospecho que esta gente ha corrido con un motor también un poquito bajo de revoluciones. Posiblemente mañana, porque ya va a ser por hoy. En las sesiones, posiblemente en las sesiones de libres 3 y sobre todo en clasificación, les veamos de otra guisa, de otra forma. Bueno, pues Miami 064, pues muchísimas gracias por ese seguimiento. Ya has visto, el Lotus de Colin Chapman te daba la bienvenida y nada, encantado de que estéis por aquí, que seamos cada vez más la familia, que vaya creciendo y gracias por el seguimiento. 378 en Baku, sí. Lo de Alfa Romeo y la velocidad punta se ve que les va la marcha. Así que esas cifras tienen que aumentar. No os preocupéis que esas cifras van a ir para arriba. El cerdito, que sé que os gusta el gorrinillo. Pues aquí veis en la práctica 2 la comparativa entre Leclerc, Fernando y Pérez, ¿no? Veis Fernando en esta primera parte es fortísimo. Es verdad que Fernando en este tipo de curvas siempre encuentra algo que lo encuentra fácil. Luego veis cómo Leclerc hace valer la mayor capacidad del Ferrari para ir ganando velocidad. En esta zona también Leclerc es más rápido que Fernando, pero luego Fernando vuelve a compensarlo. Curiosamente el Aston Martin, esta zona de aquí, la salida de la curva de la 9 y la salida de la curva de la curva 12, esto que se ve todo en verde, todos estos sectores, lo que está indicando es que al menos en estos libres 2 la tracción del Aston Martin está siendo muy buena. Veis aquí la salida de esa triple curva, como Fernando la hace mejor. Luego ya Leclerc le va ganando ya la partida a partir ya de la última curva, ¿no? Que por cierto, al final la curva, al menos descargados, la hacen a fondo, así que no creo que haya ningún problema en hacerla a fondo en la clasificación. Curioso ver que que Pérez solo es al final de este. Veis que el DRS de Red Bull es más potente que el del resto de la parrilla. Aunque esa
potencia que tenía el DRS de Red Bull al principio de temporada con respecto al resto ya se ha reducido un poquito. Porque si no, estas líneas azules serían mayores aún. Pero el efecto DRS se nota bastante. Aquí esta cuenta también os la recomiendo, Dr. Ops. Curioso, Dr. Ops había hecho una comparativa entre Verstappen y Leclerc. Veis que más o menos veis los tiempos como... Aquí tenéis los tiempos y la vuelta, el número de vueltas. Con el mismo neumático en la... digamos la simulación que han hecho de carrera. Esto sería luego ya lo que es la correlación, porque aquí lo que hacen es una correlación para poder calcular realmente la degradación a varias vueltas. Lo que pasa es que Dr. Ops aquí le han corregido, él no sabía que que Verstappen ya llevaba neumáticos con 15 vueltas. Entonces, claro, esto de aquí ya básicamente no ha lugar. Leclerc sí está aquí más o menos, pero Verstappen debería estar significativamente más abajo, debería ser más competitivo en el vuelta a vuelta. Realmente es el fuerte de Red Bull, donde Red Bull gana las carreras y donde machaca a sus rivales es precisamente en ese poder hacer durar el neumático mucho más que el resto de la competencia. Tracciona muy bien. Sí, además se nota bastante. Ya lo he visto desde el podio de Aston Martin. Pues mira, Dios te oiga. Por el DRS en la recta larga empieza a mitad de recta. El DRS sí, no recuerdo cuánto han puesto, pero claro, no lo va en una recta tan larga, no lo va a poner al principio de la recta, sino entonces tú verás, sería un despiporre. un absoluto despiporre. Y ya, bueno, con respecto a lo que se ha visto en Libres 2, creo que lo más interesante era esto que os he enseñado. Y ya por último, pues os iba a enseñar una curiosidad que ha aparecido en MotoGP. Como ahora están como niños con zapatos nuevos, están experimentando con la aerodinámica. Quiero que os fijéis sobre todo en esta curvatura de aquí, en esta zona de aquí, ala, lo que es el elemento superior de toda esta caja, porque no sé si os recuerda a algo. A ver si adivináis a qué me recuerda a mí esa parte superior, sobre todo esa curvatura, esa forma tan específica que tiene. Exacto. Bravo, Isma. Efectivamente, me ha recordado de todas al Monkey Seat de la Fórmula 1. Digo, esta gente está reciclando conceptos abandonados de Fórmula 1 y los están reciclando y además de manera muy ingeniosa, creo. Sinceramente, este cajón de aquí sí me parece un trabajo aerodinámico fino y elegante y como dicen normalmente cuando aparece un coche, ¿no?, en pretemporada, que se dice está muy trabajado. Bueno, pues este también está muy trabajado. Pues el tema es que me parece súper interesante esta solución, más que simplemente colocar un ala sin más, porque se trabaja con un volumen mayor y se trabaja a priori tal y como se ve. Claro, todo esto necesitaría luego muchos datos para poder averiguar realmente cómo, y tendrías que hacer una simulación CFD por lo menos para poder ver un poquito cómo trabaja, pero a priori me da la impresión de que lo que buscan es carga en curva, por supuesto, y estabilización también de ese colín de la moto, y no, al final no tener problemas con la salida de la curva, sobre todo en tracción, etcétera, que la turbulencia no le genere, reducir un poco el problema de la turbulencia en la parte trasera de la moto. Pero ya digo, esto son conjeturas que hago solo viendo algunas fotos. Esta es una de las que más me ha gustado, de las más chulas, y realmente hasta que no lo veas en un túnel de viento propiamente dicho o no lo simules en CFD, no puedes ver realmente cómo está trabajando el aire a ciencia cierta. Pero sí, la idea parece que es esa. ¿Y por qué doble ala y no una continua? Para ser más eficiente, básicamente si tú reduces la cuerda de un ala generas menos drag. Puede ser más eficiente con una cascada de flaps que utilizando solo un ala enorme. El ala enorme te genera el problema de la resistencia aerodinámica. La resistencia inducida aumenta mucho. Sin embargo, aquí puedes obtener un resultado parecido al del ala enorme en cuanto a carga aerodinámica, porque tiene una superficie muy parecida, pero la reparte en diferentes alitas pequeñas, las cuales generan poca resistencia aerodinámica con respecto al ala grande. Estás generando una carga similar con menos resistencia aerodinámica. Entonces ese es el motivo de usar
un ala de varios elementos, donde no solo un único elemento. Y la parte esta baja que veis también os la señalo, la parte baja, ¿veis? Está más retrasada. Aquí en esta foto no se ve tan bien, pero hay otras fotos en las que se ve que ese perfil que está colocado en horizontal más recto, con su Garni Flap, por cierto, que lleva, ese perfil está colocado bastante retrasado con respecto a lo que podríamos denominar un monkey seat, trasladado a las motos. En definitiva, las formas son muy parecidas a las de un monkey seat, y también la forma de este elemento superior, de este flap superior, si veis, se parece mucho a los templates de un Fórmula 1 actual. ¿Veis? Sabéis que como no terminan ahora con una forma determinada, sino que hay que hacerlo con una curvatura suave, se parece bastante. Y este splitter o ala trasera, podríamos decir, este elemento, prefiero llamarlo trasero, porque en otras fotos he visto que es bastante recto. Básicamente es un estabilizador y lo que se busca es estabilizar el flujo que sale de la parte trasera para que todo este entramado funcione mejor. Así que sí, seguramente tendrán varias posiciones y podrán generar algo más de carga o algo menos. Podrán cambiar un poco la incidencia del ala, básicamente. Así que, en definitiva, creo que seguro que al Paddock de MotoGP le ha sorprendido bastante esto. Bastante más que la caja esa para llevar pizzas que sacaron hace tiempo. Y creo que este trabajo se nota que hay un trabajo detrás muy fino. Muy fino y elegante. Y nada, por mi parte, pues creo que hemos hablado ya de todo lo que más o menos quería. Sobre todo recordaros que sí, que los cockpits son muy seguros, que hay que seguir mejorando esa seguridad. Y porque es verdad, porque el asiento de Carlos Sainz, por lo que se ve, sí ha sufrido daños, y gracias a Dios, no lo suficientes para hacerle daño a Carlos, pero ya digo, creo que se ha librado hoy, y lo vuelvo a repetir, me repito mucho, pero creo que se ha librado una buena hoy Carlos, y creo que la Fórmula 1 debería de tomar nota, los técnicos de la Fórmula 1, y tratar de solucionar un problema semejante, porque la verdad es que ha dado miedo, sinceramente ha dado bastante miedo. Por lo menos a mí personalmente, cuando he visto lo que ha ocurrido, la verdad es que asustaba. Y hombre, la verdad es que bueno, hemos estado con el corazón, con el S un poquito constreñido. En definitiva, pues ya está. Creo que hemos dado un buen repaso. Espero que también vosotros os haya entretenido, que el objetivo es aprender y entretener, que esto no son clases al uso, así que en definitiva es lo que pretendo con estos vídeos. Y muchísimas gracias de nuevo por el seguimiento, gracias a los suscriptores también, de verdad, se agradece muchísimo. Y os recuerdo que también tengo canal en YouTube, que empezaré ahora otra vez a resubir los últimos vídeos de aquí de Twitch cuando ya los pueda maquetar y demás, para que los tengáis disponibles en Twitch por si queréis volver a ver algún detalle que se os escapara, por si queréis repasarlo, y así pues no se os escapa lo que queréis saber o aprender. Y yo pues me despido de vosotros.